A Diego Rosero, candidato a asambleísta por Europa, Asia y Oceanía por el Movimiento Construye. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Atípica el tema de la campaña, ¿no? Y ya es el último tramo de la campaña. Le recuerdo siempre a nuestra audiencia que en este caso de segunda vuelta electoral también se va a realizar la elección de nuestros representantes parlamentarios en el exterior. En el caso de ustedes y de esta circunscripción, ¿cómo han podido llevar la campaña y qué es lo que se espera justamente para esta etapa de cierre? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, campaña en realidad no estamos haciendo, ¿no? Porque recuerda que el CNE nos ha prohibido hacer campaña. De hecho, ni siquiera nos dejaron utilizar los fondos para publicidad a las tres candidaturas de las tres circunscripciones de Construye, únicamente, a los demás sí, a nosotros de forma curiosa no. ¿Qué estamos planificando? Bueno, estamos trabajando hablando con la gente telefónica de forma telemática, haciendo reuniones, pero más que nada comentando sobre las propuestas que tenemos. Hacer campaña directamente ya sabes que no podemos, a pesar de estar fuera del Ecuador. Claro, y hay que ingeniárselas ahí utilizando pues estas nuevas herramientas tecnológicas para de alguna manera llevar aquel mensaje que bajo la conceptualización de ustedes básicamente a qué le dan más importancia en el contenido de ese mensaje que expresan a los potenciales votantes que los van a apoyar. Bueno, nosotros le damos importancia a, primero, que el Ecuador se pueda fijar un poquitín en nosotros. Vivimos aquí, existimos. Somos los que mantenemos al Ecuador, les guste o no les guste a los ecuatorianos. Nosotros no somos remesas, somos inversión migrante, como la llamamos, porque tenemos una capacidad tan amplia de, por ejemplo, 4.400 millones en el último año, que prácticamente si logramos implementar una de las propuestas que tenemos de devolución de IVA para las remesas, nosotros los pasaríamos a 7.000 millones y seríamos mucho más importantes que la inversión extranjera, incluso mucho más importante que el dinero que estamos recibiendo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como créditos. Así que hay que trabajar mucho por la inversión migrante, es con lo que estamos incentivando mucho más a la gente. Es un componente súper importante, no es algo que permite revitalizar la economía del Ecuador y es cierto, y a veces aquel postulado pues está como invisibilizado. Ahora, la mayor cantidad de votantes, justamente porque la circunscripción de ustedes pues está en Europa, en Asia, pero también en Oceanía. Obviamente es Europa donde se concentra ese flujo, ese gran colectivo de ecuatorianos, ¿no? España, Italia y otras naciones europeas, ¿no? Efectivamente, el recinto más grande es el de Madrid. Tenemos ahora 84 mesas, 800 electores por mesa, 68.000 electores en Madrid. Y ojo que no son todas las personas que vivimos en Madrid, no estamos ahí todos, porque no somos solo 68.000. Según los cálculos del gobierno español, tomando en cuenta más o menos la gente que ya tiene nacionalidad, doble nacionalidad o incluso los hijos de los 2.0, hijos de migrantes que no tienen nacionalidad ecuatoriana por lo engorroso que es el trámite y que solamente tienen nacionalidad española, calculamos que se calcula que estamos más o menos unos 130.000 ecuatorianos en Madrid. En Madrid, claro. Y Únicamente en Madrid. claro que sí en la capital, pero hay muchos compatriotas también que están en Barcelona, que están en Murcia, ¿no? Y eso por citar solamente en el caso de España, porque también pues se extiende pues la presencia ecuatoriana también mucho en Italia, ¿no? Sí, indudablemente. A ver, primero está Madrid, luego tenemos 38.500, 600 electores en Barcelona. Luego están entre Murcia y Milán más o menos igualados, ¿no? Entre 28.000, 29.000 electores. Génova tiene una cantidad bastante interesante de 13.000 que iguala a Málaga, pero Mm, sigue siendo menor a los 23.000 que 24.000 más o menos que puede tener Valencia. Y mm. luego tenemos en Roma unos 8.000 más. Pero sí, el grueso en realidad está en Italia, que es Milán, Roma y Génova, a pesar de que en Palermo, por ejemplo, en esta ocasión hay unas 350 personas,
y en eso hay que tener muchísimo cuidado con el fraude. El fraude correísta empadronaron en la época de la señora narcovalilla, que le llaman allá en Italia, recordarás la narcovalija, esa cónsul famosa, fue a empadronar gente al sur de Italia, les empadronó y después, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparecen esos votos registrados. Ahí, por ejemplo, hay unos 300 a 400 votos que no van a poder tener el derecho a ejercer porque no existe telemático eficiente. Obviamente ya hablamos del telemático de ese negociado que tuvo el CNE, de la señora Tamaín y esos consejeros nefastos que tenemos. Entonces no van a poder votar, ¿no? Porque para ir a Milán, que están empadronados, necesitan tomar un tren 14 horas. Claro, y eso vale la pena ponerlo por delante, ¿no? El voto ahora es presencial, no telemático en esta ocasión de segunda vuelta electoral, ¿no? Sí, sí. Fraudulentamente y atropellando la democracia, asaltando la Constitución, el consejero Pita, Atamaín, Estela Cero, que obedece directamente a Correa, y el consejero Cabrera hicieron lo que hicieron, escudándose en la Junta del Exterior, ¿no? Y desgraciadamente el contencioso votó 2.5 a favor, 2.5 en contra, y estamos en lo que estamos ahora. Por supuesto que cuando estemos en la Asamblea vamos a trabajar fuerte para que esto se aclare, vamos a llevar a juicio a Diana Tamaín directamente y a los consejeros que tengan que ir. No a esa valiente consejera Nájera, que es la única, Elena Nájera, la que se les planta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas principales observaciones, además de lo que acabamos de escuchar, que le hacen ustedes desde el exterior a los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Bueno, es una sinvergüencería lo que pasa aquí. En el 2017, los correístas, esto tenemos una declaración juramentada por la capitana de la campaña de Esther Cuesta, se sentaban y repartían las papeletas a diestra y siniestra, esta para acá, esta para allá, abrían las urnas y hacían lo que les daba la gana, especialmente en el 17. Luego en el 21 también, por sorpresa, Pachacuti ganó la elección y después de un ratito, Esther Cuesta le superó con 1,000 votos. Casi siempre ganan con 1,000 votos, es súper curioso. Pero no es curioso, lo que hacen es fraude, ¿no? Hacen fraude sistemáticamente al cargar los datos en Quito, hacen fraude en las mesas, meten su gente, mueven las papeletas. Esa es la observación. Necesitamos tener, por necesidad, por derecho y por decencia, tener una dirección provincial o una dirección del exterior, o como se quiera llamar, del CNE, porque aquí muchos cónsules correístas sinvergüenzas que llevan muchísimo tiempo, como la cónsul, por ejemplo, la de Suiza, me parece que es la de Berna, lleva tanto tiempo en el consulado que es juez y parte. O sea, ella hace y deshace y hace lo que le da la santa gana con las elecciones en ese consulado. Piensa que eso es su hacienda. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Lo que menos tenemos es transparencia en nuestras entidades y eso es lo que vivimos reclamando, ¿no? Sobre todo en los procesos electorales, lo que se debe respetar, lo que debe primar es aquello, la voluntad de los votantes. En el caso nuestro acá en territorio continental e insular, y en el caso de ustedes también, como una circunscripción del exterior, se debe respetar es aquello. Lo que quiera el ciudadano, lo que quiera el elector escoger, eso es lo que se debería de respetar y ya dejar esto, ¿no? Dejar de lado aquello de estar viviendo, metiéndole mano, pues, a las distintas entidades. Lo dejo con la despedida final, Diego, justamente para todos quienes lo están viendo, quienes nos siguen a lo largo de nuestro país y por supuesto en el exterior a través de nuestras plataformas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No puedo decir voten 25 construye, pero sí puedo decir, por favor, señores, ustedes tienen familiares, casi todos los ecuatorianos tenemos familiares. Vamos a recordar a Fernando Villavicencio, ese hombre valiente que se inmoló por el Ecuador, entregó su vida por el Ecuador. Y ojo, lo que dijo Fernando en la campaña es, lo único que pueden hacer conmigo es matarme. Y si fue eso lo que hicieron, que por supuesto se está investigando y ya todo apunta al correísmo, pues lo que hicieron es matarle a Fernando, pero han levantado y han salvado un país entero. Así que vamos con fuerza, valientes, vamos a trabajar y vamos a volver a reconocer a los asambleístas que ya ganamos en el voto telemático y que vamos a volver a ganar nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Es Diego Rosero, candidato a asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía por el
Movimiento Construye. Vamos a la pausa publicitaria.